Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega del podcast Elaboraciones. Este podcast y esta entrega es una continuación del podcast anterior en donde hemos abordado el tema de la locura. Como un pequeño recordatorio, el tema anterior, justamente lo que estuvimos charlando, lo que estuvimos como discutiendo o abordando, fue hacer un poquito de historización acerca de la locura en distintas épocas, por ejemplo la prehispánica. Hablamos un poquito del tema de salud-enfermedad, una pequeña mención del Antiguo Egipto, y terminamos por hablar también sobre el chamanismo y la relación que este tiene con, con lo que nosotros podríamos llamar salud-enfermedad. Entonces, ese día, ese podcast, mientras estábamos charlando, el tiempo se nos fue prácticamente como agua entre los dedos. La charla se puso bastante interesante y no pudimos terminar de abordar todo lo que queríamos abordar. Por eso hemos decidido traer para ustedes esta segunda parte, en donde trataremos de continuar con el tema y darle alguna especie de cierre, si es que lo amerita. Así que, pues nada, Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí ya recomenzando este podcast con continuación del anterior que hicimos. Y pues me gustaría comenzar, o más bien continuar con esta introducción que ya hiciste, diciendo una frase que encontré en un artículo que se llama ¿Qué es la locura en psicología? Les debo el autor por el momento, porque no lo tengo. Y también el autor de la frase, porque seguramente venía, pero no lo apunté. Bueno, aquí la frase. Dice, la locura es una enfermedad mental. Si hablo con Dios, soy religioso. Si Dios me habla, soy esquizofrénico. Bueno, esta corta frase me hizo pensar como estas división, ¿no?, que tenemos a veces de la concepción de locura. Bueno, el ejemplo lo dice, si hablo tal vez con una cosa, a lo mejor, bueno, una mascota, a lo mejor yo le estoy hablando a la mascota, pero si una mascota me hablara a mí, pues eso sería como escucharlo de una manera más extraña, ¿no?, para quien nos preste oído de contarles cierta experiencia. Me llamaba la atención porque también, si bien nos adentramos en el anterior podcast un poco a hablar cómo era la locura concebida en distintas épocas o en distintos contextos, tal vez sonaría un poco cuerda la idea de que alguien hablase con Dios, ¿no? Yo creo que era más natural en épocas antiguas este acercamiento con Dios mismo y decir, yo le hablo a Dios, le pido a Dios algo, o al contrario, ¿no? Si ya nos encontrábamos tal vez con una persona a la que Dios le hablaba, pues ya era como, a lo mejor ya era concebido más como que sí, en efecto, esa deidad o ese poder divino lo haya tocado, ¿no? Y a lo mejor se convertía en un representante de ese Dios para la comunidad. Y es chistoso, o sea, porque nos ponemos a pensar, a lo mejor, ¿quién pensaría que Jesucristo fue un hombre a lo mejor loco, ¿no? Quien hablaba con Dios o Dios hablaba con él, que le enviaba mensajes para un pueblo o para evangelizar a un pueblo, hablarle de su palabra y demás. Eso, bueno, sería como cuestión religiosa y pues no, el comentario no es como para hacer crítica, ¿no?, de cierta religión. Quien la practique, pues eso está muy bien y demás. No vamos a decir que las personas que practiquen cierta religión pues
están locas, ¿no? Ni mucho menos, sino simplemente es como pues un ejemplo de lo que podría ser un poquito esta frase. Y pues así como para continuar un poquito, pues nos encontramos que en cada época, en cada contexto, en cada situación, en cada particularidad de cada uno, pues podemos encontrar con distintas manifestaciones, ¿no? De lo que podría ser la locura. Y también, bueno, pues para ya ir adentrándonos un poquito y continuar con esta segunda parte, tenemos un poquito de la visualización de la locura en distintas épocas, ¿no es así, Alan? Así es. El podcast anterior, justamente como lo mencionaba al inicio, revisábamos un poquito la concepción, el estudio que se ha tenido, por ejemplo, en la relación de la locura con los nahuas. Y bueno, recordemos que en ese entonces la locura tenía más bien que ver con algunas cuestiones mágicas, o a veces también con ciertas transgresiones de ciertas normas o de cierta moral. Y pasamos por el chamanismo y justamente la concepción más tiene que ver con las almas, o con almas extraviadas, o con almas secuestradas, con espíritus, etc. Tengo aquí unos pequeños apuntes de la locura en la Edad Media. Lo saqué de un pequeño artículo que se llama Breve Historia de la Locura, y el autor es Arnaud Berenguer. En esta época, en la Edad Media, la locura se conceptualizaba como un sinónimo de pecado y un defecto moral. Todo esto como concebido a través de la religión que en ese momento se practicaba. Este pecado o esta locura era como un resultado de alguna posesión o de un pacto con el diablo, o a veces como efecto de brujería. El loco era considerado como alguien controlado por fuerzas del mal, y uno de los métodos que se utilizaban para tratar la locura, o más bien la posesión, era el exorcismo, para tratar como de sacar el demonio, sacar como todas estas energías negativas. En ese entonces, el loco no estaba como, ¿cómo se puede decir? No era pertinente que el loco pudiera hacer promesas, no tenía realmente palabra o valor en su palabra, y no podía como dar testimonio de algo, no era confiable. Y bueno, los parientes eran quienes se hacían cargo del loco en esa época. En el mismo artículo nos habla un poquito de la locura en el Renacimiento. Aquí pasa algo curioso. Se opta por empezar a erradicar a los locos. Muchas veces se les abandonaba en lugares apartados, en campos totalmente alejados como de la sociedad o la civilización, por así llamarlo, o los dejaban abandonados en algún barco, sin timón, a la deriva, en el mar. Y bueno, parece algo bastante feo, a mi parecer. Pero en esta época también ya se comenzaba como a exigirle al Estado que proveyera de esos medios para hacerse cargo de los enfermos, o los pobres, o los locos. Había ya como cierta petición de responsabilidad para con el Estado. Juan Luis Vives, un filósofo y pedagogo español, en este momento es que niega que la locura tenga un origen sobrenatural. Aquí ya hay como un cambio de epistemología en cuestión a la locura. Ya no se va a tomar tanto como si fuera parte de algún ente, o a magia, o alguna energía sobrenatural sobre nosotros, sino se va a empezar a ver como una especie de enfermedad. La locura pasa a ser como una enfermedad, más que como otra cosa. Y haciendo una pequeña mención especial, justamente en esta época, en el Renacimiento, hace su aparición Erasmo de Rotterdam, que justamente en 1511 publica el famoso y muy nombrado Elogio de la Locura.
Entonces, si me permiten, quisiera leerles un pequeño fragmento de ese libro y para que se den una idea y quizás les pueda interesar y para que ustedes también lo lean. Es un libro bastante interesante. Entonces, déjenme les leo un pequeño fragmento. Me burlo yo de esos sabios que creen que alabarse a sí mismo es el colmo de la locura y el engreimiento. Se puede ser todo lo loco que se quiera con tal de reconocerlo, pues, ¿existe algo más natural que contemplar a la locura proclamar y hacer que las trompetas canten sus elogios? ¿Podría alguien describirme mejor que yo? A menos que, casualmente, se halle entre vosotros alguno que me conozca mejor que yo misma. Por otro lado, me parece que con esto demuestro ser menos vanidosa que la mayor parte de los grandes y de los sabios que, por una falsa modestia, sobornan a un retórico adulador o a un poeta hambriento y lo emplean para oírle entonar sus alabanzas, o sea, un tejido de falsedades. Pese a esto, el humilde señor yergue la cabeza, hace la rueda y se infla como un pavo, en tanto que el cínico compara al bellaco con los dioses y lo muestra como el ejemplo perfecto de todas las virtudes, sabiendo muy bien que está lejos de serlo y que no hace otra cosa que engalanar a un cuervo con plumas ajenas, blanquear a un etíope y convertir a una mosca en un elefante. Así pues, yo sigo el antiguo proverbio que dice: bien se elogia a sí mismo quien no haya a nadie quien lo elogie. Y bueno, ahí el pequeño fragmento. Ese texto lo conocí justamente estudiando en la universidad. Me llamó mucho la atención porque nunca nadie se imaginaría que existe algún texto en donde la locura sea la protagonista y en donde la locura tome la palabra y empiece a hablar un poco a favor de ella, de una manera un poco divertida, haciendo una sátira también del racionalismo y el excesivo, pues sí, eso, racionalismo y los sabios, etcétera. Entonces, se lo recomiendo mucho. El texto se llama Elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam. Y bueno, si pueden y tienen algún tiempo, chéquenlo. Les va a parecer algo bastante divertido. A mí lo que me llama la atención es justamente que este autor le da la palabra a la locura. Algo que hasta estos momentos quizás no habíamos abordado, que es como siempre o muchas veces se buscaba intervenir al loco y se le prohibía de su propia palabra, de la palabra de la locura. Y Erasmo lo que hace es ofrecerle un espacio a la locura para que hable y para que se exprese. Y bueno, me parece algo digno de reconocer y traer a la mesa, un texto bastante importante si se quiere abordar este tema de la locura o tener una especie de conocimiento, pues quizás histórico, acerca de todo este proceso de cómo han ido cambiando las concepciones de la locura. ¿Y qué te pareció el pequeño fragmento? Bueno, pues voy a decir que todo esto es muy loco, porque visualizar la locura a grandes rasgos es como una idea muy común, ¿no? Pero también si lo analizamos a grandes rasgos y con todos sus detalles, es como encontrar muchos pedacitos que la hacen en un sentido de contexto y un contexto grande como algo muy llamativo. La frase el fragmento que nos compartiste habla como de esta exaltación o de una exageración o de de una forma a lo mejor que a lo mejor en la locura se presenta para llamar la atención de los otros, ¿no? En todo este recorrido que hemos hecho, a mí me ha quedado como un punto a considerar como común el hecho de que en la locura siempre va a llamar la atención de una sociedad, de la otra persona, de quien esté al lado, ¿no? Porque siempre va a estar fuera de lo que, dependiendo la región, contexto y tiempo, va a estar fuera de lo que se considere normal. Siempre va a traer consigo como
un signo diferente de esa época o dentro de esa época, pero siempre va a estar como resaltada, ¿no? Y como decías al final del fragmento, bueno, lo que nos comparte Erasmo, ¿no? De que si no se es elogiado por el otro, pues uno mismo lo va a hacer, ¿no? Buscando en esa misma como tesitura la forma de agrandar algo, de sobresalir de algo, de hacer algo diferente. Sea o no que se tenga una enfermedad mental, porque ese es otro punto. Bueno, antes de continuar con un punto que a mí me interesó bastante, también ahorita que nos compartías la locura en las diferentes épocas, a mí me da un poco de risa y me llama la atención esto que nos mencionabas de que se enviaban a los locos, ¿no? En embarcaciones, Sí. lejos del lugar, pues a ver a dónde paraban, ¿no? Porque realmente no era como que les tuvieran preparado un destino u otro lugar para vivir o no, sino simplemente era como de, pues yo creo que aquí estás comportándote de manera muy extraña, yo creo que nadie te aguanta, mejor te ponemos en un barco y a ver a dónde llegas, ¿no? O vete de aquí, o sea, yo creo que esa era una, no sé si primeras formas de exclusión, bueno, hay muchas formas de exclusión, ¿no? Que a lo mejor nada más es como mandar lejos a esa persona que está loca, lejos o a encerrarla en algún lugar, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención y esa parte que nos mencionas, recuerdo que en Foucault pues está, ¿no? En su libro de Historia de la Locura. Entonces es esa parte como muy llamativa para mí y sí me da un poco, es como chistoso, ¿no? Bueno, a mí se me hace como un poco risible el hecho de que simplemente hagas eso. Ese es un acto, ¿no? Es un acto de exclusión de entrada, así como pues mejor vete, a ver si luego te vemos. Que no sé si yo me equivoqué, pero lo que más me dio risa es que creo que a veces ese mismo loco que echaban por fuera volvía a regresar al mismo lugar porque precisamente otros a donde llegase el barco, pues también lo mandaban en el barco, ¿no? Era como un ir y venir. O sea, no tenía un lugar en sí esa locura, ese loco, esa persona que pues estaba como navegando, ¿no? Ahora sí que en ese rumbo, sin lugar, sin un... Pues sí, tal vez sin que alguien pudiera también escuchar, ¿no? Acerca de lo que tuviera que decir. Así es, sin pertenencia ni identidad. Y fíjate que es algo llamativo por lo que hablaremos justamente enseguida. Por toda esta cuestión de querer como exiliar al loco por lo que el loco puede representar. Porque, bueno, esto ya viene justamente... Hablaremos de la locura en una época un poco más contemporánea. Desde el punto de vista más general, a partir de la psiquiatría y de lo que pues nos gusta también nosotros traer a colación, que es el psicoanálisis también. Entonces, pues bueno, ¿quisieras comenzar con esa cuestión, Diana? Sí, cómo no. Bueno, si hablamos de una concepción más contemporánea, a lo mejor ya nosotros tenemos esta idea, ¿no? De que se acude a un médico, se acude con alguien especialista en cierta patología para que pueda entender y atender cierto padecimiento. Si es mental o si creemos que puede ser algo mental, en la mayoría de los casos o en algunos casos puede ser que se tenga la primera idea de ir con un psicólogo o con un psiquiatra, porque finalmente se trata pues esa idea, ¿no? Que se tiene de atender alguna enfermedad mental. A mí me gustaría compartirles unos puntos que encontré, o más bien que sinteticé de alguna lectura que hice acerca de la psiquiatría, y es que, y un poco a manera tal vez de crítica de la forma de práctica de la psiquiatría, pero porque aún me siguen llamando la atención varias cosas que como médico psiquiatra siguen como
teniendo, ¿no? Bajo sus formas de tratar la locura. Aclarando también que no por ello se va a desdeñar su saber, su trabajo, ni nada. Porque, bueno, es una rama de la medicina y como médicos también pues saben muchísimas cosas, ¿no? En cuanto a función del cuerpo y sus enfermedades y sus tratamientos. La psiquiatría como rama pues tiene como esa misma función. Cierto diagnóstico, el tratamiento y pues el fin de la cura para... Sí, bueno, la finalidad de la cura ¿no? para que una persona pues pueda mejorar. Y bueno, sin más, la locura en psiquiatría es vista como una enfermedad mental, atendiendo a que esta concepción de enfermedad tiene como antesala la idea de salud mental. En tanto enfermedad, pues es curable. Luego entonces hay una concepción de lo que les acabo de mencionar de salud mental. Para la enfermedad mental existe un tratamiento. En psiquiatría, pues generalmente son fármacos especializados y algunos sí toman como referencia también alguna terapia extra, generalmente la cognitivo-conductual. Lo antecede un diagnóstico de acuerdo a una sintomatología, la cual, a partir de esta sintomatología, hace posible la elaboración de clasificaciones. Y tal vez más de uno hemos escuchado los manuales de DSM, que ahí vienen como muchísimas clasificaciones de enfermedad mental y sus variaciones. Bueno, ahí es como una manera de opinión o crítica. Dices, son largos y tienen su fundamentación, la mayoría de las veces en estudios del cerebro, como los encefalogramas o estudios a base de imagen. Bueno, estas enfermedades mentales son vistas como ocasionadas por deficiencias funcionales cerebrales. Digamos que su fundamento está más que nada explicado por alguna deficiencia en, por ejemplo, no está produciendo suficiente serotonina o está produciendo demasiada cortisona, ¿no? Por ejemplo, o sea, que haga un desequilibrio en esto del cuerpo. Por lo tanto, va a tener alguna pues consecuencia en la conducta, en el comportamiento, en las actitudes, en las emociones. Muchos diagnósticos son poco certeros y recaen en prejuicio del paciente. Lo que sí percibí es que sí hay que tener como mucho cuidado en cuestión de hacer un diagnóstico, porque hay tantas como variaciones en cuanto al ver un paciente, ¿no? Si lo observamos de una manera a primera vista, es como decir, pues a lo mejor tiene esto, tiene lo otro, pero no vamos a andar adivinando. O sea, realmente, si se va a hacer un diagnóstico en psiquiatría, pues sí tiene que ser como de igual manera que cuando se trata en psicología, ¿no? Muy cautelosa la manera en la que se va a tratar a una persona, porque puede, pues sí, recaer en su perjuicio. Y bueno, que así como hay muchas clasificaciones de enfermedad mental, pues no todos los pacientes van a tener una enfermedad mental. Si alguien llegara con un psiquiatra pensando que tiene una enfermedad mental o no pensando en eso, también hay que tener como esa precaución de no estar solamente diagnosticando y poniéndole nombre a tal vez una tristeza momentánea, tal vez a una pérdida, ¿no? Que a lo mejor se puede ir tratando con el tiempo y con otro tipo de acercamientos también. Y bueno, esos son como los puntos que encontré a lo largo de esta concepción psiquiátrica. Muy bien, es interesante. En podcast anteriores ya lo habíamos abordado un poquito. Esta cuestión de una visión médica o una visión psiquiátrica acerca de lo que es la enfermedad. Y como lo mencionas, en las épocas actuales, en nuestro contexto, la locura se le ve más bien como ligada a una enfermedad mental. Y sí, obviamente la psiquiatría tiene como
mucho que ver en esto porque es como una especie de protagonista dentro de lo que podríamos llamar la locura o las enfermedades mentales. Y bueno, entre esa concepción, vamos a llamarlo así como biologicista, también pueden entrar quizás otras concepciones psiquiátricas en donde también toman en cuenta un poco más el ambiente o el contexto cultural para acercarse a lo que podría ser un padecimiento mental. Pero a grandes rasgos es lo que se podría conocer como la psiquiatría, lo que podría ser su labor, etcétera, etcétera. Fíjate que yo estuve leyendo de un texto que se llama Razón, Locura y Sociedad. Es como un compilado, es de la editorial Siglo XXI. Es una especie de transcripción de un como pequeño simposio en donde hubo la participación de psiquiatras, psicoanalistas, y entonces el libro reúne esas exposiciones y las rondas de preguntas y respuestas. Entre ellas hay una que me pareció muy interesante. El autor es Franco Basaglia y fue un psiquiatra italiano, un personaje relevante porque tuvo cierta incidencia en lo que era el asilo, el manicomio, y hizo como una especie de revolución de pensamiento respecto a esto. Algo que digamos que se fue gestando y en él tuvo como la intención de querer cambiarlo. Hay una película muy interesante sobre esto que se llama Había una vez la ciudad de los locos. Retrata lo que hizo Franco Basaglia en Italia de eliminar el manicomio y llevarlo los locos a la calle, a la vida común y cotidiana, y todos los problemas que se suscitaron a raíz de eso, tanto la población, el gobierno, un claro ejemplo de lo que es lo instituido y lo instituyente, ¿no? Aquello que se puede instituir a través de ciertos personajes, a través de ciertas necesidades, y cómo se puede cambiar lo que aparentemente ya está establecido. Entonces, les recomiendo esa película, se la repito, Había una vez la ciudad de los locos. Y bueno, Franco Basaglia nos trae una exposición que él titula La institucionalización psiquiátrica de la violencia. Esta exposición a mí en lo personal me parece muy relevante porque él como psiquiatra habla de las carencias que se viven en la psiquiatría al momento de tratar la enfermedad mental o la locura. Él comienza diciendo que él conoce la institucionalización desde dos posturas. Él fue apresado, comenta, por los fascistas, él estuvo un tiempo en la cárcel y dice que él conoció justamente el asilo desde dentro, el encierro, tuvo la perspectiva de ser un participante pues interno, ¿no? Un reo. Y él ha conocido también el propio asilo o el manicomio como un psiquiatra. Entonces tiene estas dos perspectivas de, digámoslo así, usuario y aquel que maneja el lugar. Y bueno, él lo que nos comenta como un punto súper importante, que la cárcel protege a la sociedad del delincuente, así como el manicomio protege a la sociedad de aquel que se desvía de la norma. Él nos menciona que justamente manicomio y cárcel responden más bien a una exigencia de un sistema social, no del encarcelado ni del enfermo, sino que más bien tiene que ver con responder pues a eso, a cierto discurso, cierto lineamiento social de determinada época. Nos comenta que justamente nuestra sociedad no está hecha a medida del hombre en general, sino solamente como para algunos que poseen las fuerzas de producción. No está hecha para todos, sino solamente para aquellos que pueden sobresalir en la condición que propone la cultura o este sistema social. Y quien no responde a esa dinámica o a ese juego, pues es marginado. Nos comenta que justamente el encarcelado y el enfermo son tratados no por lo que realmente son, sino por la molestia que causan. Esto es algo muy, muy relevante.
y que él haga mención de esto es muy importante, porque nos da a entender que la cárcel no está ahí para ayudar a los que caen en la cárcel, o el manicomio no está ahí para ayudar a los que caen en un manicomio, sino que están ahí para ayudar a los que se sienten molestados o a los que han tenido algún percance con alguna de estas personas. Lo vuelve a repetir: el manicomio no responde a las necesidades del enfermo, sino que responde a las necesidades de su organización. Él, en su experiencia como psiquiatra, nos comenta que el enfermo no puede hacer lo que él desea, sino que tiene todo medido. Tiene una hora de comida, una hora de despertarse, una hora de dormir, una hora de ir al baño. Y justamente nos menciona que todo está tan medido que de repente hay diarreas o episodios de diarrea o ganas de ir al baño, y que por eso se tiene esta concepción de que los locos son sucios, pero que no se toma en cuenta de que más bien no los dejan muchas veces ir al baño cuando ellos tienen y quieren la necesidad de ir al baño, y entonces pues lo único que hacen es simplemente hacer del baño en donde están, porque es imposible aguantar esas ganas. Entonces es algo bastante curioso. Él mismo nos comenta que él, al entrar como psiquiatra a un manicomio, no es como que él pudo identificar a una persona por otra y qué síntomas tenía y si esta persona era un esquizofrénico o no. Simplemente veía a personas que estaban más bien como pues tristes o como acabadas o simplemente como rotas. Entonces, como si la clasificación psiquiátrica no pudiera hacerse presente justamente en su práctica, en donde es imposible identificar quiénes padecen tal o cual cosa. Entonces eso también es como muy interesante. Nos menciona que dentro de esos lugares no hay una ideología de cura, sino una de castigo, en donde más bien es no curar sino castigar. Entonces hace un comentario en donde dice que el temor al encierro es la única razón de existencia de las cárceles, así como también del manicomio, porque parece que su único papel es que tengas miedo de caer ahí, porque no hacen mucho por ayudar a las personas que caen ahí, o que caen en la cárcel, o que caen a un manicomio, o a un asilo, una institución mental, por decirlo así. En esta cultura, Franco menciona que no se considera la contradicción que el mismo hombre es, sino que se le considera como una misma unidad, como un hombre que se apartó de la norma, ya sea un delincuente o un loco o alguien que simplemente se le consideró de cierta manera y cayó en esos lugares. Recordemos que no todas las personas que se encuentran también en la cárcel ha sido porque lo merecen, ¿no? ¿Cuántas personas han caído en la cárcel también, ya sea porque estaban en un momento equivocado con una persona equivocada, simplemente porque se las jugaron chueco, porque han sido una incomodidad? ¿Cuántos presos políticos no han existido también a lo largo de la historia que han representado una incomodidad? Y la cárcel resulta más bien un ejemplo de castigo, en lugar de servir como un espacio en donde se pueda encauzar a alguien que ha cometido un crimen. Entonces eso es algo como muy importante. Menciona que el manicomio pues obviamente también significa una amenaza de encierro. Me pongo a pensar también en los anexos, cuando mucha gente pues tiene miedo o se da cuenta que lo llevan a un anexo y pues es casi un castigo por su conducta, por su adicción, digámoslo así. Entonces él menciona que hay como dos elementos clave que son cura y custodia. Él menciona como un fundamento legal en su país de que el psiquiatra tiene la obligación de curar y de custodiar al enfermo. Pero estos elementos entran en contradicción. No puede ser uno y el otro. No puede haber cura y custodia, realmente. Entonces,
el psiquiatra tendría que posicionarse en alguno de ellos dos. Y el más fácil pues es el de la custodia. Menciona que por ejemplo, hablando justamente de esta historización, durante el periodo iluminista, él menciona, antes de la Revolución Francesa, todas las personas asociales eran recluidas en la misma institución, siguiendo una lógica de marginación. Esto me recuerda a la práctica que se efectuaba justamente en la Castañeda, este famoso hospital o zona de recluimiento o exclusión aquí en México, justamente en el Porfiriato, en donde aparentemente era un lugar donde se iban las personas con enfermedades mentales, pero no, porque había criminales, había prostitutas, había de todo ahí, se juntaba todo y era, pues es extraño, ¿no? Porque es casi como que todo lo incómodo se va a un lugar. Entonces, él hace justamente mención de esto. Menciona que justamente a partir de esta época del iluminismo, pues el hombre se vio dividido. Se empieza a estudiar desde la postura psicológica, desde la biológica, desde la antropología y etcétera, desde varias posturas. Y entonces él menciona, tomando como base toda esta cuestión, que modificar esta lógica de la locura es también modificar las lógicas sociales. Habíamos hablado cómo en la época prehispánica con los nahuas, en el chamanismo, en el antiguo Egipto, la enfermedad o la locura tenía una relación muy estrecha con los discursos predominantes que se encontraban en esa época, ya sea con la magia, con las divinidades, lo que fuera, pero tenían una estrecha relación, tenían esa relación social, la locura, la enfermedad. Y justamente terminábamos con una pregunta del podcast pasado, si actualmente existe una relación así de la locura con la sociedad. Y con esto que hemos venido leyendo y platicando en este podcast, nos damos cuenta que se ha ido despegando, que la locura parece algo ajeno. La locura se excluye, se encierra, se calla. La locura parece no tener cabida en la sociedad más que como una molestia. El crimen igual. Entonces es algo para preguntarse y como para estar como reflexionando al respecto, porque muchas veces vemos la locura como algo ajeno a nosotros. Y justamente lo mencionabas con esta lógica muchas veces biologicista o aquello que predomina actualmente, en donde la enfermedad mental solamente se puede apreciar desde el punto de vista corporal o biológico, en donde todo es y será, ya sea por una lesión cerebral, por algo biológico, por una sustancia, etcétera, etcétera. Y la solución más simple pues siempre va a ser el fármaco o algún aditamento tecnológico que aparentemente permita como eliminar la locura. La cuestión aquí es que no hay chance de cuestionar la locura, ni siquiera de integrarla en la sociedad misma. No somos capaces más bien de mirar que la locura y la enfermedad mental son parte de la vida misma y son parte del mismo discurso social en el que vivimos. Muchas veces vemos al indigente como loco, y ojo, o así, al indigente como loco, al pobre como loco, donde nuestro discurso social predominante es el económico, en donde también es esta cuestión de quién tiene más, quién tiene menos, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera ser, ¿no?, que el loco es un indigente extravagante, pero el rico que es extravagante no es loco, es simplemente alguien excéntrico, como tú lo decías. Si yo le hablo a Dios es que soy religioso, pero si Dios me habla a mí es que entonces soy loco. Es como pensarlo también desde esta perspectiva. Franco Basaglia tiene todo un tema social muy fuerte, justamente por el movimiento que él realizó, ese interés que él ha tenido y él tuvo por eliminar el manicomio,
porque él vio que el manicomio no sirve para curar, no cura a nadie. Él justamente en este escrito menciona cómo al loco, cuando él pregunta ¿cuándo va a salir?, solo le responden pues mañana, 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 y ese mañana nunca llega. Y es feo, ¿no? Porque ¿por qué te responderían así? ¿Por qué te tratan como a un niño, como un tonto, como alguien que no entiende? Exacto, o sea, es feo, porque pareciera ser que al loco se le retiran muchas cosas que hacen valiosa a una persona, como el valor en su palabra, como el respeto, como inclusive, pues eso, el valor y el tiempo que se le puede dedicar a alguien. Entonces, Franco nos comenta esto como una crítica fuerte a lo que es la psiquiatría y el manejo de las instituciones que tienen con la locura o la enfermedad mental. Nos menciona que la ciencia está íntimamente ligada con la política. Él no lo ve separado, es imposible para él verlo separado. Nos menciona algo bien curioso. El técnico está haciendo política y no ciencia. Y me acuerdo de algo que ya había mencionado Néstor Brownstein, él también psiquiatra, fíjate, sí, que nos mencionaba que alguien que no cuestionaba su papel dentro de los dispositivos se volvía un simple técnico. Alguien que nada más replicaba lo que decía el texto o el manual, sí, y ya pensaba que hacía bien su trabajo. Eso es un técnico. Pero no están haciendo ciencia, no están haciendo investigación y tampoco están haciendo cura ni labor social. Están solamente siendo parte, digámoslo así, de un dispositivo que tiene cierta ideología, que están haciendo política en lugar de hacer una práctica, de preguntarse y reflexionar sobre la ética de su práctica, de qué tienen que ver ellos en su propio rol con lo que está sucediendo, por ejemplo, en una institución mental o en una institución como la cárcel. Si solo estás ahí para responder como se supone debería de responder según un manual, o empezar a cuestionar cuál es tu papel, cuál es tu rol, por qué estás ahí, qué vas a hacer ahí, para qué te están haciendo estar ahí, si tú vas como con la finalidad de curar o custodiar. Hay que poner en cuestionamiento eso. Nos menciona que en nuestro sistema social, en la única circunstancia en que el hombre es tomado en cuenta como hombre en cuanto tal, es en la salud, y la enfermedad no le sirve a nadie. Entonces, digamos que en nuestro pensamiento occidental, lo que valoramos es la salud, quien está bien para producir, quien está bien para estar feliz, quien está bien para estar con amigos, estar con otras personas. La enfermedad parece que siempre la queremos rechazar, la queremos extirpar de nosotros y no saber absolutamente nada de ella, a pesar de que la enfermedad sigue siendo parte de un ciclo natural de, digámoslo así, de adaptación. Lo que es saludable y normal en ciertas circunstancias no lo es en otras. Es un simple modo de adaptarse, ya sea de nuestro cuerpo, de nuestra psique, de lo que sentimos, etc. La enfermedad es también parte de algo necesario. Y muchas veces tratamos de negarla como se negaba al loco. Tratamos de mandar a esa enfermedad a un barco sin timón, ¿no? A la deriva, a ver qué pasa. Pero luego regresa, tú lo mencionabas, regresa a nosotros. ¿Y cómo regresa eso excluido? En forma de locura, en forma de crimen, en forma de violencia. Todo aquello que deseamos excluir y negar regresa a nosotros en forma de otro tipo de síntomas. Entonces, eso es algo que me pareció a mí muy, muy interesante. Y bueno, Franco nos sigue comentando eso. Y bueno, su posición y postura y digamos su propuesta es crear un sistema social en el que sus elementos sean funcionales respecto del hombre y no que estén en contra del hombre, porque en caso contrario la violencia es la regla. Entonces,
justamente él ve con esos ojos que la cultura también tendría que adaptarse al hombre que vive en ella, pero a todo el hombre, hombre, mujer, niño, niña, loco, no loco, viejo, joven, que esté en la sociedad. Pero bueno, quizás sea algo bastante imposible, algo utópico, pero entonces habría que asumir que justamente las circunstancias se dan para que exista locura, para que existan criminales, para que exista la violencia que existe ahora. Y no querer ver la violencia, la locura, al criminal como algo ajeno totalmente a nuestra realidad, porque muchas veces es producto del mismo discurso social en el que habitamos. No siempre la respuesta está en el cerebro, no siempre la respuesta está en clasificar y decir que alguien es psicópata o sociópata o narcisista. Esos solamente son nombres, pero hay algo más ahí. Hay algo muchas veces que no queremos ver. Y eso a mí me pareció muy, muy interesante y algo muy, muy valioso desde la perspectiva de Franco Basaglia. Que él mismo como psiquiatra, él mismo en su entorno, sepa reconocer y sepa reflexionar sobre su propia práctica. No quedarse quizás como un técnico, como él lo menciona, y como Néstor Brownstein en su libro Clasificar en Psiquiatría también lo hace ver así. Hay que tener una práctica ética llena de reflexiones, de cuestionamientos, no solamente insertarse en un rol sin saber por qué estamos en ese rol y qué hacemos en ese rol, sino que quizás tenemos un poco más de responsabilidad. Me pareció eso muy, muy interesante. Quiero preguntarte tu opinión, Diana. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, sí me parece muy interesante lo que vienes diciendo y la referencia que tienes sobre este autor, ya que la práctica en una institución pues no viene solamente acompañada de un manual. Sí bien entendemos que tiene que haber normas, tiene que haber leyes, tiene que haber ciertas formas de estar en un lugar así, o quienes pues tuvieron que estar en un lugar así, ¿no? De institucionalización. Pero también hay que ser como críticos ante estas posturas, ante estos, pues incluso los profesionales, ¿no? Los que son especialistas en el campo, ya sea psiquiátrico, psicológico o en algún otro lugar, tienen que ser críticos con su hacer y su forma de interceder, o más bien, ¿cómo es esta palabra? De hacer intervenciones con los pacientes mismos, o de hacer algo distinto que también les aporte a ellos y no nada más dejarlos como a lo que se tiene que hacer, porque pues hemos visto, ¿no? Es ejemplificado la manera en que se han tratado incluso algunos internos, ya sea en un hospital psiquiátrico o en las cárceles o en algunos otros centros de ayuda, en que a veces por no brindarles una atención adecuada pues cae en perjuicio, ¿no? de su salud, de su bienestar, de su recuperación y demás. Entonces también me hiciste pensar un poco en lo que son las escuelas, en los niños, en los que están dentro de esa institución. No es en vano que también surjan varios conflictos derivados de ciertas prácticas que se ejercen en las escuelas. Si bien sabemos que son los maestros quienes llevan a cargo esta labor de como docencia, de estar enseñando a los niños y demás, también sabemos que se encuentran con otras problemáticas que están relacionadas no nada más con encontrar conflictos en cuestión al aprendizaje, sino también se encuentran con problemáticas más individuales de los niños, más personales, más de su entorno o del entorno fuera de la escuela, en sus casas, en sus comunidades, en otros lugares. Entonces, no en vano también es todas estas situaciones que se puedan formar fuera de la escuela,
pueden repercutir en ciertas conductas que son las más mencionadas por los maestros y que causan preocupación a ellos mismos, a los papás y demás, ¿no? Dentro de las problemáticas más mencionadas, pues siempre hemos escuchado que mencionan al síndrome de hiperactividad, el TDAH, que es muy famoso entre niños, es como si fuese una enfermedad de los niños, ¿no? Y es también preguntarse si estas problemáticas que se presentan, pues no nada más están para ser clasificadas de entrada y así de pronto por un maestro o por los papás, sino que también hay que tener cuidado en qué hacer si, por ejemplo, un niño presenta un cambio de conducta que a lo mejor no se refiere necesariamente a este trastorno, a este problema, sino que puede que esté pasando como por ciertas situaciones que lo hagan estar cambiante, ¿no? Y no adelantarse como a estos diagnósticos prontos, porque también, así como pueden ser maneras de abordar cierta problemática en la escuela y presentarse de manera perjudicial para el niño, también es como el reflejo de esta manera institucional de trabajar, ¿no? Entonces, eso a mí me parece relevante en cuestión a lo que mencionas. Y bueno, también a lo largo de toda esta lectura, investigación de este tema, me puse a pensar, como mero ejemplo y a manera de un poco de comparación, porque pues no va a ser igual la manera en que se aborda, ya sea cuestiones en la infancia y cuestiones en la adultez respecto de la locura, pero sí como ocurrencia también. A ver, me puse a pensar en que, por ejemplo, en la adultez, en la edad adulta, si una persona comienza a contarnos una historia y, bueno, por decir historia, o nos esté platicando algo, ¿no? Y nos empieza a lo mejor a hablar de seres extraños, de algunas cosas que ha visto, escuchado, de algunas como ocurrencias, ¿no? Que vienen de su parte, y a lo mejor se nos hace un poco loco, ¿no? Lo que nos está contando o diciendo que él está viviendo, o que a lo mejor un día se sintió tan angustiado, tan espantado, que por lo que escuchó, por lo que vio, por lo que sintió, que no supo qué hacer y demás. O simplemente fue como algo más repentino y de pronto solo se desvaneció. Comparado, por ejemplo, con que un niño nos esté contando una misma historia llena de fantasía y de ocurrencias y de imaginación, que a lo mejor los niños tienen muchas ocurrencias, entonces nos pueden contar la historia más loca que se les ocurra, pero sin embargo, a oídos de quien lo esté escuchando, esto puede parecer más normal en comparación a una edad adulta. O sea, que a lo mejor digan, no, pues en escuchar cierto relato u ocurrencia en la niñez puede parecer más lógico que escuchar un relato lleno de fantasía o de locura siendo adulto, ¿no? Esto, pues, quien lo platique como de manera más seria y no como estar narrando una historia, ¿no? Entonces, en esta comparación del tipo de discurso que podemos encontrar en las diferentes edades, puede parecernos como más lógico en un tiempo que en otro. Si a alguien se le ocurre un disparate siendo adulto, a lo mejor dices, ay, qué tonto estás, o qué loco estás, o cómo se te ocurre, ¿no? Y en un niño a lo mejor, te puede causar risa. Y lo dejas pasar, a lo mejor no indagas más sobre esa ocurrencia, porque finalmente es pensar que se trata como de un momento de imaginación, de juego. Y en esto del juego, pues también tiene como todas sus gamas, ¿no? Que podemos explorar en un niño, y que finalmente también el juego es como un reflejo de todo aquello que vive y que no está lejano de una realidad también, así como puede ser el discurso del loco, que tampoco está alejado de una realidad que está circundante y está en su contexto. Entonces, pues bueno, esa es la ocurrencia y la opinión que te puedo dar.
Y pues entonces podemos también continuar con otra cosa, ¿no? Sí, bastante interesante tu reflexión, justamente como, pues no sé, haciendo énfasis un poquito en esta cuestión de lo que puede ser visto como permitido y en qué ámbito, en qué contexto y aquello que no, en donde el niño muchas veces tiene justamente ese derecho o esa libertad de fantasear, de transportarse a otros mundos, de jugar cosas, de imaginarse muchas otras, de tener amigos imaginarios, ¿no? Y que de repente ya te dicen, bueno, es que si dura más ya es una patología, que esta cuestión, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante. Me gustó tu reflexión. Y bueno, fíjate que quisiera ir cerrando esta parte del podcast. Hemos hablado ya de la visión de la locura en distintas épocas. Abordamos un poquito, en general, ¿no? Como una visión psiquiátrica. También mencionamos a Franco Basaglia, un autor psiquiátrico que hace mención, una reflexión sobre la locura y la psiquiatría. Y ahora quisiera mencionar a un autor que está más relacionado con el psicoanálisis. Su nombre es Luis Tamayo. El nombre del texto al que voy a hacer referencia a partir de ahora se llama Del síntoma al acto. Reflexiones sobre los fundamentos del psicoanálisis. Dentro de este texto hay un capítulo llamado La locura de Dionisio, en donde justamente Tamayo aborda el tema de la locura a través de los mitos griegos, en específico el mito de Dionisio, y lo relaciona con esta escucha psicoanalítica o con una perspectiva psicoanalítica. Tamayo nos menciona que la psiquiatría tradicional no se ocupa de comprender la locura y que el obstáculo es mirarla como una enfermedad cualquiera, algo que está causada por un cuerpo extraño que hay que extirpar. Nos menciona Tamayo que el sentido común tampoco comprende la naturaleza del síntoma y que prefiere concebirlo pues de la manera psiquiátrica, o sea, ajeno a uno mismo. Pero, Tamayo nos menciona que el síntoma es un pedazo de verdad. Hay algo de verdad y que lo verdadero no es algo a ser explicado. No conoce como que argumentos ni razones, sino que la verdad irrumpe. Él habla como de un poquito de lo que sucede como en el arte, que en un cuadro ni un poema tienen una explicación, que una verdad se revela pero de una manera abrupta, se nos hace presente nada más, no hay un razonamiento que pueda como aprehender eso que se nos hace presentes. Y que justamente dentro del psicoanálisis así se presenta la verdad, que es algo que irrumpe, pero no siempre es del orden de la belleza, que a veces la verdad es horror, es algo horroroso, y que la experiencia de la locura, nos menciona Tamayo, no es sino otra de las manifestaciones de dicha verdad irruptiva, explosiva u horrorosa. Entonces él digamos que coloca la locura como una manifestación de haber reconocido o de haber sabido de una verdad horrorosa, que para nosotros es difícil de concebir y de aceptar, y no podemos aceptar, no queremos aceptarla. Y entonces surge la locura. Nos menciona que la locura, fíjate, esto es bien interesante, la locura constituye una escritura de aquellos elementos que la humanidad aún no entiende de sí misma. Es un texto en busca del lector. Como si la locura nos tratara de decir algo respecto a nuestra propia humanidad, a nuestra propia cultura y sociedad. ¿Y qué hemos venido diciendo todo este tiempo? Nosotros excluimos la locura. ¿Cómo podemos aprender de ese síntoma? ¿Cómo podemos develar esa verdad? Quizás también sea muy horrorosa para nosotros, algo que no podemos terminar de asimilar y preferimos excluir,
porque no es apto para nosotros. Esa verdad que la locura trae consigo. Entonces, nos menciona que la locura se puede leer desde dos puntos. Uno general, como algo que le dice a la humanidad sus verdades, o pues también desde una verdad meramente singular y subjetiva del propio loco, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, continuando con esto, nos menciona aquí, y ya para responder qué es la locura en términos actuales, pues la locura en términos actuales psiquiátricos, psicológicos, es aquel que se le conoce como psicótico o que está dentro de cierto grado de psicosis. A eso se le conocería como locura, porque no podemos empezar nosotros el podcast haciendo la historización mencionando esto, porque la locura no siempre se ha visto de esta manera. Pero actualmente, occidentalmente, quizás en una gran parte del mundo, donde predomine este discurso psiquiátrico, sea así. El loco es más conocido como el psicótico, quien esté dentro de ese padecimiento. Nos menciona que justamente la cultura también es parte del delirio del psicótico o del loco. Él pone un ejemplo muy curioso de alguien que siente muchos celos, alguien que sería clasificado en un manual de psiquiatría como celópata, ¿no? Que un delirante de celos nos pone que sería como, según el manual, es alguien paranoico, que persigue, que vigila sin una razón justificada. Pero nos dice que esto también sería imposible sin un discurso que pudiera sostener ese tipo de locura, o un discurso en el que la sociedad objetivizara, por ejemplo, a las personas o las volviera como muy objetos. Algo, bueno, a discusión, porque realmente es imposible no objetivizar a alguien, o un objeto de amor, un objeto de deseo, pero bueno, verlo tal vez como una mercancía, como una cosa per se, simplemente. Entonces, nos menciona Tamayo que justamente ese rasgo de la humanidad es la que el síntoma de los celos nos arroja al rostro. O sea, esta cuestión de que la humanidad suele ver a las personas como una cosa, algo que te pertenece y ya, algo que simplemente es tuyo como una especie de cosa. Y que alguien que, bueno, que está, lo voy a decir entre comillas, enfermo de celos, muestra a través de sus rasgos como una característica muy exacerbada de la misma cultura. O sea, una forma de ser de la cultura, pero muy exagerada, que justamente nos arroja al rostro que también la cultura es culpable de ello, que la misma cultura pues tiene dentro de su propio discurso. Entonces que no está fuera de ese tipo de síntoma, aunque el manual mencione justamente que pues que esta persona encaja en determinada sintomatología y pero muy pocas veces relacionamos ese tipo de padecimientos con nosotros mismos, con la cultura en donde vivimos. Entonces, Tamayo, al igual que Franco, digamos que tienen ese punto en común, en donde la cultura también fomenta su propia locura, ¿no? Y bueno, es como curioso, me parece algo digno de señalar y de resaltar. Aquí en esta parte hay un pequeño título que Tamayo nos menciona como las enseñanzas de Dionisio. Aquí nos explica cómo los mitos griegos eran una especie de relatos, justamente, pero con una finalidad, en donde la Grecia antigua ponía sus problemáticas o ciertas problemáticas en los mitos y la manera de resolver esas problemáticas. O sea, tenían como un fin cultural curioso.
porque era como mostrar una problemática, pero también cómo se podría solucionar, como una especie de enseñanza. No sé si llamarlo fábula o no, pero nos menciona justamente Tamayo esta cuestión porque él va a comenzar a abordar el mito de Dionisio. Para no hacerlo así súper largo, en resumen, el mito es que una mujer llamada Semele tiene una relación con Zeus y de ahí surge un pequeño. Total que se dan cuenta que la mujer tuvo como que veres con Zeus, o sea, una mujer humana, y alguien la convence de que le mencione a Zeus que se muestre sin un disfraz. Entonces Zeus, al hacer esto, la mata por todos los rayos que salen de él, toda esta energía. Pero antes de que muera completamente, él extrae al niño del que estaba embarazada ella y lo mete dentro de su muslo. Bien curioso. Y ya, lo mete dentro de su muslo y después ya cuando está listo para nacer lo saca. Y toda la historia de Dionisio se trata de ocultarlo. Lo ocultan como vistiéndolo de mujer. No le dicen de dónde viene. Después lo transforman en un cabrito. Y después Dionisio empieza a hacer la guerra a todos. En la locura. Nos menciona justamente Tamayo que aquí se muestran ya como ciertos aspectos de la locura. Por ejemplo, el no reconocimiento de su propio linaje, el que Dionisio conservó su vida a cambio de perder su identidad sexual, su identidad humana, porque fue transformado en un cabrito también. Entonces, entre esta cuestión de que Zeus lo quería salvar, pero lo tenía que vestir de niña y después para salvarlo lo tuvo que convertir en un cabrito, es como una confusión extrema, ¿no? ¿No te sentirías tú confundida, Diana, si por ejemplo nunca te dijeran de dónde vienes, que te vistieran como no te sientes, tú, por ejemplo, que te transformaran en un animal? Sería algo confuso, ¿no crees? Bueno, sí, sería muy extraño y también, solo como rápidamente así, me recuerda a la metamorfosis de Franz Kafka, en el que de repente, ¿no? Hay una transformación de quehaceres cotidianos Sí. con la imagen también misma. Exactamente. Oh, muy buen señalamiento. También para que los que nos escuchan le puedan dar una leída, ¿no? Justamente hablando de una transformación, de sentirte raro, extraño, algo que no eres, ¿no? Entonces, pues bueno, retomando esta cuestión, Tamayo nos va como ejemplificando cómo en el mito se van como mostrando ciertos signos de la locura. Dionisio, pues ya adulto, ya descubierto, empieza a guerrear, pero para probar su linaje. Él empieza a hacer la guerra con su ejército y toda esta cuestión. Llega un momento en el que cierta madre diosa lo purifica y como que le perdona todos los asesinatos, pero Dionisio continúa con la guerra. Dionisio se casa, pero tampoco eso evita que la guerra continúe. Entonces Tamayo nos hace un señalamiento muy importante y nos dice que la cura por la purificación ni la cura por amor fueron suficientes. Hasta que llega un momento en el que Dionisio se enfrenta con Perseo y Perseo, reconociendo la fortaleza y las agallas y pues que es un guerrero, un hueso duro de roer, lo que hace Perseo es edificar una estatua de Zeus con Dionisio a un lado. Y entonces justo ahí termina la guerra y digamos que también la locura de Dionisio. Nos explica Tamayo que fue como una recreación de este problema originario de Zeus, de su mamá, de él, y poderlo tener por fin como el reconocimiento de su linaje y también obviamente la santificación de su mamá al momento de pues
que es una obviedad que su mamá estuvo con Zeus para que él pudiera estar ahí, dio fin a la locura. Entonces me gusta mucho este fragmento, porque digamos que Tamayo encuentra en todo este mito griego cómo se ha presentado la problemática de la locura y cómo se le ha dado fin, que es justamente con la recreación de este drama original, pero resignificando, reconociendo justamente el linaje de Dionisio, reconociendo de dónde viene, quién es, etcétera. Entonces, me parece algo muy... No sé, me gusta ese fragmento, más el leer el mito de Dionisio. Se lo recomiendo si lo quieren leer, buscar el mito de Dionisio. Porque aparte la locura se hace presente en un montón de lados. De repente Dionisio vuelve loco a no sé quién, frente a otra persona, pero la confunde y la vuelve loco. Y le hace creer que sus hijos son como animales, los mata. Y es como una cuestión extraña de violencia y locura y confusión. Entonces, es muy interesante, se lo recomiendo. Terminando este fragmento, nos encontramos con otro subtítulo del mismo texto que Tamayo nombra la locura, enfermedad. Y bueno, él menciona que se ha tomado como un logro que la locura sea vista como una enfermedad. Ya vimos cómo ha pasado de ser una especie de, pues, algo provocado por los dioses o por brujería o por el diablo, y de repente la concepción cambia y ahora es una enfermedad. Y él menciona que se ha visto como una victoria, que ahora el loco sea un enfermo, pero que el trato al enfermo no es menos peligroso que antes, porque menciona justamente que el hospital psiquiátrico o el asilo ha sido la mejor manera que nuestra civilización occidental ha encontrado para resolver ese problema, el de la locura, y que justamente en lugar de curar, la psiquiatría tradicional más bien se ha dedicado a controlar. Es lo que nos mencionaba también Franco Basaglia en esta cuestión de la cura y la custodia, que más bien se ha enfocado un poco más como a custodiar o a controlar a los locos. Aquí mismo Tamayo hace una mención bien interesante de los mexicas, y él nos menciona que no tenían asilos, o sea que para ellos era más bien importante escuchar el mensaje del loco. Y bueno, nos menciona que cuando la locura es admitida o tolerada en la dimensión social, el loco cumple una función social de transmisor de una verdad. O sea que su palabra tiene valor. Lo que quizás el loco menciona o dice, pues tiene una verdad. Y cuando se le da peso, se le da valor y se le acepta, el propio loco está cumpliendo una función social. Ya no es el excluido. Entonces, pues mencionan que el loco le dice sus verdades a su familia, a la comunidad, a la humanidad entera. Y que luego esa verdad resulta insoportable. Y que mejor por eso se le encierra, se le ataca, se le denigra o se le aniquila. O sea, es como insoportable la verdad que el loco porta. Es una verdad a veces muy cruda o muy desnuda, digámoslo así, sin rodeos. Bueno, pero me hiciste como pensar algo rápido también, como ¿quién es más loco entonces? ¿El que dice esa verdad o el que no acepta esa verdad, ¿no? O en cambio si la aceptara, pues podría tal vez escuchar algo de su propia naturaleza, ¿no? Exactamente. Es como este cuento, ¿no?, que nos trae, no me acuerdo si es Jan Alush, en Perturbación en Pernepsí, en donde nos habla de un cartero, que el cartero cae como en un psiquiátrico, ¿no? Una persona cae en un psiquiátrico y para sostenerse, él quería seguir entregando cartas. Y lo curioso es que los encargados del lugar le daban cartas que entregar. Y entonces ahí se pregunta, bueno, pero pues ¿quién es el loco ahí, no?
si él que entrega las cartas o los demás que le están haciendo cartas que nunca se van a entregar a nadie, no dicen nada, pero ¿para qué las entregue? Entonces, pues ¿quién es el loco? ¿Quién dice la verdad o quién la niega? Entonces, es extraño. O sea, es extraño. No podemos olvidar que obviamente pues existen padecimientos mentales. O sea, existen sufrimientos subjetivos, sufrimientos psíquicos, obviamente. La cuestión aquí es ¿por qué excluir? Cuando muchas veces tienen un sentido muy profundo. Y entonces quizás a veces no queremos enterarnos de algo, de muchas verdades que están detrás de ese sufrimiento o de ese dolor. Pero bueno, con lo que mencionas justamente en aquello que nos podemos ver reflejados, Tamayo nos menciona, hablando de la guerra de Dionisio, pues que la guerra no tiene vencedores, realmente, que la aniquilación del enemigo es una pérdida, porque la humanidad, en cuestión de cultura y de historia, no va a saber ni a enterarse de la verdad que tenía el enemigo, o sea, como del conocimiento que poseía. Me acuerdo lo que mencionábamos sobre la época prehispánica, todo el conocimiento que no está y no existe, gracias a la aniquilación del enemigo. Entonces, culturalmente es una gran pérdida, porque no te enteras de qué verdad, de qué conocimiento poseía el enemigo. Entonces, Tamayo nos dice, un enemigo no es sino nuestro propio espejo, nos refleja nuestra verdad más repudiada. Con esto termino la intervención hablando de Tamayo, con una frase que es como tiene esa verdad, ¿no? Hablando de verdad. Como a veces no nos damos cuenta que contra quien guerreamos, o contra quien luchamos, o contra quien queremos excluir, es la verdad que también habita en nosotros. Y quizás muchas veces esa guerra lo que hace es querer mitigar el saber una verdad, el querer reconocer una verdad. Entonces hay que preguntarnos justamente por qué repudiamos lo que repudiamos, por qué repudiamos cierto sector, cierto grupo, por qué vemos al delincuente como ajeno a nosotros, al loco como ajeno a nosotros. ¿Qué verdad nos está devolviendo el delincuente, la violencia, la muerte, el loco? ¿Dónde, en qué nosotros tomamos parte de esa verdad? Y entonces justamente hacer un trabajo, como lo decía Franco Basaglia, y como lo dice Tamayo, de aceptación, de asumirlo como parte de uno mismo también, como parte de la vida. Pero bueno, como lo mencionaba anteriormente, puede ser algo muy utópico. No es sencillo asumir una verdad horrorosa, porque quizás justamente nos volvamos locos. Entonces, esto es parte de esta pequeña visión psicoanalítica. Obviamente hay más, y pues quien esté interesado, obviamente lo invitamos a que investigue más de esto. Es un tema muy muy interesante y muy complejo. Siempre hay que complejizar las cosas. Pero bueno, ¿qué opinas, Diana? Bueno, pues ya en esta otra perspectiva lo podemos encontrar a lo mejor con otro sentido, ¿no? El hecho de estar pensando la locura no nada más como algo de enfermedad en la psiquiatría, como algo de tiempos pasados, como algo de la eterna exclusión o el encierro o el castigo, y con sus diversos matices también de los sistemas sociales, ¿no?, que tenemos en Occidente y bueno, en cada contexto y cada cultura del mundo. No en todos los lugares es igual. Y bueno, esta es una perspectiva que hemos presentado también de todo lo que hemos un poco investigado. Y pues el tema va a dar para más. Sí. Realmente
ahorita de hecho ya este podcast se ha extendido un poco más de la hora. Y todavía nos faltan algunas cosas por mencionar que tenemos pendientes, por lo tanto, pues habrá una tercera entrega de este tema, ya con otras formas de ver la locura también, porque increíblemente es un tema muy, 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 muy extenso, muy complejo, para verlo de distintas maneras y desde distintos puntos también. Pero me ha agradado el abordaje de este tema y pues con la sorpresa, ¿no? de un tercer programa. No sé si quieras añadir algo más. Pues nada más sería todo. Y sí, la sorpresa de justamente saber que habrá una tercera entrega. Obviamente porque por nuestra parte no queremos como soltar información nada más por soltarla, ¿no? Sino que nos gusta platicar sobre ella y charlar un poquito sobre ella. Y bueno, ha sido realmente un gusto. Es algún tema muy interesante. El estarlo investigando, el estarlo platicándolo. Ha sido muy... ¿Cómo se dice? Pues muy... ¿Grato? Pues sí, grato. Te lleva a muchas reflexiones. Y a un cambio de perspectiva acerca de lo que es llamado la locura, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esperemos la tercera parte. Y sin nada más que decir, aquí nos despedimos y nos escuchamos la próxima.